Hola, hola traders. Después de unas semanas muy convulsas donde el precio de Bitcoin ha cumplido hitos históricos y no positivos precisamente, como que el precio ha logrado cotizar por debajo del máximo anterior logrado en el último bull run, el de 2017, pues efectivamente Bitcoin ha logrado cotizar por debajo de los $20.000 y esto no es nada positivo para el activo. ¿Qué podemos esperar del mercado cripto, de la renta variable para las próximas semanas y en el largo plazo? Pues vamos a analizarlo. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Bitcoin cotizando por debajo de los $20.000, la bolsa americana desplomándose incluso más de un 30% y la Fed de Nueva York y el banco JP Morgan ya dan una probabilidad de recesión de más del 80%. El principal problema se llama inflación a causa de dos puntos. Primero, el aumento de la base monetaria a causa del estímulo, del gran estímulo que han dado los bancos centrales. Y segundo, problemas de oferta. Uno de los problemas que hacen que haya este desequilibrio entre la oferta y la demanda, aparte del coste de la energía por motivos geopolíticos, la guerra de Ucrania y Rusia, pues también está debido a la falta de trabajadores para puestos de trabajo, está en el mercado laboral. No hay que irse muy lejos para comprobar que la saturación en todos los sectores de servicios pues es evidente. Vas a cualquier restaurante y normalmente tienes que esperar cola, o por lo menos yo a los que he ido pues siempre hay que andar reservando, falta personal y más ahora en España en el sector turístico está pasando eso. Y si te vas fuera a los principales aeropuertos europeos, a Bruselas, a Dublín, lo digo por propia experiencia, casi pierdo un vuelo cuando estuve en Dublín hace 2 meses. Tengo un pequeño problema, mi vuelo sale en 10 minutos y me da a mí que pierdo el vuelo, me cago en 10, que pierdo el vuelo. Una sudada de la Virgen, pero guay, ahí está. La causa es que no hay personal suficiente para satisfacer toda la demanda, la reactivación de nuevo de la economía, y esto produce cuellos de botella. Esa diferencia entre oferta y demanda produce la inflación. Por otro lado, se suma el conflicto geopolítico y la ruptura de acuerdos comerciales que hacen que la energía y los alimentos tengan que ser administrados por fuentes alternativas, más caras, ergo más inflación. La solución pasa por atacar directamente a la demanda, en encarecer el coste del dinero. ¿Cómo se hace esto? Pues subiendo los tipos de interés. El tema es que los bancos centrales ya van retrasados con respecto a la inflación y esto les obliga a subir los tipos de interés de una forma muy agresiva, y cada vez que el Banco Central americano ha subido los tipos de interés tan rápido, pues ha producido una recesión. Y no estoy hablando de los últimos 20 años, no. Hay un backtesting, hay un track record de 50 años. Cada vez que se han producido subida de tipos de interés de forma muy agresiva, se han producido grandes recesiones. Y la probabilidad de entrar en una depresión, es decir, una recesión que dure más de 2 años, pues tiene bastante riesgo. Y en enero ya avisé y alertaba del peligro que podría suponer subir los tipos de interés para irnos preparando. Y yo comenté que me bajaba de la bolsa, de la renta variable, que iba a empezar solamente y únicamente a realizar trades de muy corto plazo. Y es que uno de los indicadores con mayor probabilidad a la hora de predecir una recesión se estaba activando: el aplanamiento de la curva de tipos. Cuando la curva de tipos se invierte, cuando el coste de financiación de corto plazo es mayor que el del largo plazo, la probabilidad de recesión es muy alta. Y esto no es algo normal. Que el coste de financiación a largo plazo sea más barato que el de corto plazo, pues significa que el mercado está descontando una recesión próxima, que hay un mayor riesgo de impago en el corto plazo y por tanto los intereses aumentan. ¿Tiene esto solución? Bueno, pues ya lo dijo Bullard, uno de los miembros de la Fed de San Luis, que para reducir la inflación hay que matar el ciclo económico. Y Powell ha dicho que piensa subir los tipos de interés tanto como sea necesario para bajar la inflación. Por tanto, esta corrección es diferente a la vista en los últimos 14 años, porque cada vez que ha habido un problema en la economía, lo han solucionado estimulándola.
Y el claro ejemplo es lo que ocurrió hace 2 años, donde en la mayor crisis, posible recesión de los últimos 50 años, debido al estímulo económico, no se produjo y terminamos la bolsa, la renta variable, en máximos. Claro, todo esto me hace gracia porque el mercado está total y absolutamente manipulado por los bancos centrales, porque en noviembre, diciembre empezaron a decir que los miembros internos de la Fed pues no podían mantener posiciones abiertas en renta variable, que lo iban a controlar. Curiosamente, la bolsa estaba en máximos históricos. A partir de ahí han empezado a retirar el apoyo a la renta variable. Casualidad que han vendido en máximos. Más manipulado todo esto no puede estar. ¿Cómo veo yo Bitcoin en el corto plazo? Bueno, pues lo cierto es que estamos en la parte baja de un canal bajista, indicadores muy sobrevendidos, indicador de miedo y codicia, sentimiento de mercado también es muy negativo y está tocando soporte en la media de 200 semanas. Históricamente ha actuado como un nivel muy fuerte de soporte para Bitcoin, marcando suelos de mercado. Por tanto, un rebote podría ser probable. ¿Hasta qué zona? Pues entre la zona de los 24.000, 27.000 puntos. Pero en el medio plazo no veo que Bitcoin haya tocado suelo, principalmente porque me voy a analizar la bolsa americana, porque existe una gran correlación entre Bitcoin y S&P 500 y en especial el Nasdaq, y podemos ver, gracias al indicador de Warren Buffett, cómo la renta variable americana sigue en altos niveles de sobrecompra, es decir, la bolsa está cara. Además de confirmarse llegar la recesión, esto se vería reflejado en los resultados empresariales, serían peores y como consecuencia, si el precio actual se mantiene y una empresa tiene peores resultados, pues sus múltiplos van a aumentar y la bolsa seguiría estando más cara. Por tanto, debe corregir el precio para ponerse a un precio razonable. Es decir, que aún le veo mayor recorrido a la baja si llega una recesión. Actualmente el precio no está descontando un decrecimiento en los resultados empresariales, porque los analistas siguen contemplando resultados positivos trimestre tras trimestre, es decir, que no se va a producir una recesión y por tanto, si el precio tiene que igualarse en base a los resultados futuros para tener un precio, un PER forward, que se llama así a nivel técnico, razonable, que la bolsa empieza a estar barata en cuanto a múltiplos, pues esto debería producir una corrección aún mayor, sin olvidar que actualmente tenemos una economía sobreendeudada. Cuando suben los tipos de interés aumentan los costes de financiación y se puede ver, corre grave peligro el sistema de crédito, que no solo particulares y empresas incurran en impagos, sino también países, como los países más endeudados principalmente, entre ellos también está España. Uno de estos países, si llega a hacer default, es decir, que incurre en el impago de la deuda, pues no afecta de forma positiva a los mercados. No hay que irse muy lejos para saber las consecuencias que puede tener esto en la renta variable y en el mercado cripto. En septiembre de 2021, la empresa Evergrande anunció que estaba en grave situación de quiebra y iba a recurrir al impago de la deuda, es decir, iba a hacer un default, y como veis, pues el mercado cripto sufrió y mucho. Así que mi consejo es tener todas estas variables, estos catalizadores negativos presentes para no olvidarlos cuando se produzca un repunte, porque en mercados bajistas los rebotes pueden ser muy fuertes, incluso del 40, 50, 60%, y pueden hacer olvidar el problema de fondo. Y esto me recuerda se puede hacer una analogía con el terremoto de Lisboa que ocurrió en 1755. Y diréis, pero Manuel, ¿qué coño me estás contando ahora de un terremoto? Sí, fijaos, os cuento la historia. El 1 de noviembre de 1755 se produjo un terremoto de grandes magnitudes en la ciudad de Lisboa. Como en aquel entonces no tenían electricidad, pues se iluminaban gracias a las velas, de forma que en el momento en el que se cayeron las casas, tuvo lugar ese terremoto, pues además de la desgracia producida, hubo graves incendios, los mayores de la ciudad de Lisboa.
Como consecuencia de esto, pues todas las personas huyeron a la costa y el terremoto se había producido a unos 300 kilómetros de la costa, es decir, dentro del océano Atlántico. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que el mar se contrajo bastante rápido, se quedaron peces en la orilla, hubo pescadores que fueron a recoger esos peces y además había personas, prácticamente toda la ciudad, en la costa protegiéndose del terremoto y del incendio que se había producido. Poco tiempo después llegó el tsunami y se los llevó a todos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues que cuando parezca que la tormenta ya haya pasado, que no se olvide el problema de fondo, que ha habido un terremoto mar adentro y que las consecuencias están aún por venir. Eso es la subida de tipos de interés, es decir, que en el corto plazo estamos viendo incendio, terremoto, pero en el largo plazo puede venir una ola más grande en forma de crisis de deuda, de impagos, defaults, que produzcan pues una desgracia mayor, unas correcciones y unas caídas mayores. Y bueno, no os quiero meter miedo, yo sigo analizando empresas, sigo analizando criptos, sigo haciendo trades, los que me seguís en Instagram lo sabéis, os dejo por aquí abajo el link. Si no me sigues en Instagram, sígueme porque comparto diariamente muchísimas más noticias y análisis de actualidad. Dejarlo todo porque el mercado está bajando es el mayor error que se puede cometer. Precisamente ahora es cuando surgen las oportunidades de cara a los próximos años para posicionarse, comprar barato en aquellos activos, en aquellas empresas, en aquellas criptos que vayan a tener un mejor desempeño a futuro. Y bueno, si te ha gustado, por favor déjame un buen like, un comentario, haciéndome llegar también tu opinión, cómo ves el mercado. Bueno, no me voy a alargar más y nos vemos en el siguiente vídeo, traders.